Hola, en este TCG se va a hablar sobre el análisis fractal, tanto el origen como la finalidad del mismo, hasta llegar a un estudio de la fractalidad de la precipitación en España. Vamos a comenzar hablando sobre unas estructuras que aparecen en el título de este trabajo y son los fractales. Mandelbrot es considerado el padre de los fractales y todo surge cuando éste se pregunta cuánto mide la costa de Gran Bretaña, ya que a simple vista parece una respuesta sencilla, pero todo depende de la escala de medida que se utilice, ya que en función de escalas de medida más y más finas, se irá ajustando más al relieve de la costa, consiguiéndose a su vez una mayor distancia. Por lo tanto, ¿cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Medirá tanto como se quiera precisar su medición. A su vez, si se quiere encontrar una medida única capaz de caracterizar a esta costa, necesitaremos una medida invariante ante estos cambios de escala, es decir, una medida con propiedades autosimilares. La autosimilaridad es la propiedad en la que un objeto es semejante o similar a una parte de sí misma. Así bien, se puede hacer una distinción entre fractales exactamente autosimilares, como lo son el Koprivnikov o el triángulo Sierpinski, los cuales, al ser el fractal una estructura que se basa en un proceso iterativo que se repite infinitamente, si observamos una parte de esos fractales, vamos a ver cómo su estructura se repite de forma general, de hecho se repite la misma idéntica construcción una y otra vez. Sin embargo, existen otros fractales, como lo son el conjunto de Mandelbrot, el conjunto de Julia, los cuales no tienen esta autosimilaridad exacta, pero se siguen observando estas propiedades autosimilares. Ahora bien, volviendo a la costa de Gran Bretaña, para conseguir esta medida invariante ante estos cambios de escala, es decir, esta medida con propiedades autosimilares, es lo que se conoce como la dimensión fractal. Al hablar de dimensión fractal existen diferentes definiciones, sin embargo en esta presentación se estudiará la dimensión de Minkowski-Boligan o dimensión de Box-Hunting o dimensión de conteo de cajas. La idea es cómo determinar cuántas cajas son necesarias para recubrir un objeto, de forma que esas cajas son cuadrados, y ver cómo evoluciona esto en función de utilizar cajas más y más pequeñas. Para verlo a modo de ejemplo, observamos el triángulo Sierpinski de lado 1. Si utilizamos cajas de lado 1, obviamente solo necesitaríamos una única caja para recubrir el objeto entero. Sin embargo, para cajas de lado 1 medio necesitaríamos 3, como queda en el dibujo. Para cajas de lado 1 cuarto necesitaríamos 9 y para cajas de lado 1 octavo necesitaríamos 27. Por lo tanto, necesitaríamos, generalizando, 3 a la k cajas necesarias cada una del lado 1 medio a la k. Si esto lo incluimos en la definición, nos da una dimensión de Box-Hunting de aproximadamente 1,59. Esta idea se puede llevar a cabo en los diferentes otros fractales o simplemente en la costa de Gran Bretaña, por ejemplo. Así bien, con la dimensión fractal hemos conseguido llegar a una medida que sea invariante ante estos cambios de escala con propiedades autosimilares y que es capaz de caracterizar estos objetos. Sin embargo, existen otros fractales que cambian ligeramente con la escala o que está compuesto por diferentes estructuras fractales que coexisten en diferentes escalas. Estos son los denominados multifractales. Para ver una idea de lo que podría ser un multifractal, vamos a observarlo en el canto de una ballena. Esta emite diferentes sonidos en función de la situación en que se encuentre. Por ejemplo, si está en situación de peligro, emitirá un sonido distinto a cuando está en predisposición de aparearse. Así bien, como se ve en este espectrograma del canto de una ballena jorobada, que aproximadamente son 4 minutos, se pueden diferenciar tres temas diferentes, los cuales son tres diferentes frecuencias que coexisten en un mismo canto. Esto es lo que se podría ver como una idea de lo que es un multifractal. Ahora bien, se introducen dos conceptos que serán importantes para el desarrollo del trabajo. El primero de ellos es el movimiento browniano. Todo surge cuando Robert Brown observa a través de su microscopio el movimiento irregular que describían granos de polen suspendidos en el agua. Este movimiento describía trayectorias continuas e independientes de las anteriores. Así bien, más tarde Robert Wiener propondría un modelo de este movimiento browniano que acabaría por denominarse proceso de Wiener. Se podría ver el movimiento browniano como el fenómeno, mientras que el proceso de Wiener es el modelo matemático en el que se traduce. A su vez, el movimiento browniano tiene propiedades autosimilares, es decir, se distribuye de manera similar bajo un adecuado cambio de escala temporal y espacial. El siguiente concepto se introduce de la mano de Mandelbrot, recordemos, el padre de los fractales, junto a Van Ness, y es el movimiento browniano fraccionario. Este no es más que una generalización del movimiento browniano en el que no se impone la independencia de las trayectorias.
A su vez, al igual que anterior, tiene propiedades autosimilares. Con esto llegamos a la parte central de esta presentación, que es el exponente de Hurst. Hurst fue un hidrólogo que trabajó por algún tiempo en la construcción de una presa en Egipto que pretendía controlar el caudal del río Nilo. En sus investigaciones observó que flujos de agua mayores que el promedio eran seguidos de flujos aún mayores, y esto cambiaba a su vez a flujos menores que el promedio seguidos de flujos aún menores, lo que hacía representar un aspecto suave que se alejaba del comportamiento aleatorio que se proponía como hipótesis inicial. Esto hizo a Hurst desarrollar su propia metodología, y para ello se apoyó en los trabajos de Einstein sobre el movimiento de una partícula browniana. Einstein consideró que el desplazamiento medio de una partícula browniana no era proporcional al tiempo, sino proporcional a la raíz del tiempo. A su vez, esto se hacía necesario generalizarlo, ya que habría que abarcar todos los casos y no únicamente el caso de un movimiento browniano que se asemejaría a lo que sería un comportamiento aleatorio. Más tarde, junto a las aportaciones de Mandelbrot de nuevo y iguales, se llega a lo que se conoce hoy en día como el método del rango de escalado o análisis RS, y con ello al cálculo del exponente de Hurst. Recapitulando, se ha partido del movimiento browniano, generalizándolo con el movimiento browniano fraccionario. Recordemos que estos ambos dos tienen propiedades autosimilares y la autosimilaridad es la propiedad fundamental de los fractales. A su vez, con esto se llega al método del rango de escalado y con ello al cálculo del exponente de Hurst. Y aquí es cuando se establece la conexión entre el exponente de Hurst y la autosimilaridad, lo que constituye lo que se conoce hoy en día como análisis fractal. Ahora bien, en función de los valores del exponente de Hurst, se puede hacer una clasificación respecto al comportamiento de la serie. El exponente de Hurst vive entre 0 y 1, y cuando toma un valor de un medio, se trataría de un movimiento browniano, es decir, de un comportamiento aleatorio. Cuando toma valores entre un medio y 1, se trataría de un comportamiento persistente, el cual está caracterizado por no presentar demasiados cambios bruscos a largo plazo, de modo que representa un aspecto suave, tal que lo que ocurrió en el pasado afectará de algún modo en el futuro. Para hacernos una idea, Hurst en sus investigaciones encontró un exponente de aproximadamente 0,7, lo que reflejaría este aspecto suave que se ha ido comentando. Además, por último, si el exponente de Hurst toma valores entre 0 y 1 medio, se trataría de un comportamiento antipersistente, el cual está caracterizado por grandes cambios bruscos a corto plazo, alejándose a su vez de lo que supondría un comportamiento meramente aleatorio. Visto el exponente de Hurst como una herramienta útil para describir el comportamiento de una serie, llegamos a un estudio complementario que se basa en el análisis multifractal, el cual es el Multifractal Trended Fluctuation Analysis o abreviadamente MFDFA, el cual se trata en determinar cómo de lejos está de una estructura fractal pura, es decir, de propiedades exactamente autosimilares. Para ello se apoya en el exponente de Hurst generalizado, el cual tendrá tantos coeficientes como órdenes Q se quieran calcular. Además, para órdenes mayores que 0 se conseguirán valores bajos de este coeficiente, que estarán influenciados en mayor medida por los subintervalos con grandes fluctuaciones. Por otro lado, cuando se emplean órdenes menores que 0, se conseguirán valores elevados del exponente de Hurst generalizado, tal y como queda en el gráfico, que estarán influenciados en mayor medida por los subintervalos con pequeñas fluctuaciones. A su vez, desde el marco de vista teórico, en un objeto fractal puro se encontraría un idéntico exponente de Hurst generalizado para cada orden, ya que no existen estas fluctuaciones que se han ido comentando, porque la estructura de este fractal se repite infinitamente una y otra vez exactamente la misma construcción. Con esto se puede llegar al cálculo del exponente de masa, el cual si se observa la evolución de este respecto al orden, se puede ver lo lejos que está de la linealidad que supondría un objeto fractal puro. A su vez, se puede llegar al exponente de Holder y con ello a la construcción del espectro multifractal, el cual toma forma de una parábola invertida y cuyo ancho se refiere al índice multifractal, es decir, cuanto mayor sea este ancho de la parábola, mayor multifractalidad tendrá el objeto.
ya que habrá mayores diferencias entre los diferentes exponentes de Hurst generalizado. Y con esto llegamos al último punto, en el cual se utilizará lo visto anteriormente para realizar un estudio fractal de la precipitación en España. Se dividirá en dos análisis, el monofractal y el multifractal. En este primero se estudiará el exponente de Hurst. Para ello se llevó a cabo un mapa de color en el cual se calculó en cada provincia de España el exponente de Hurst respecto a la precipitación, con el cual se llegó a resultados entre 0,55 hasta 0,65. Es decir, dotando a la precipitación en España con un comportamiento algo persistente, tal que días lluviosos serían seguidos de días aún más lluviosos y esto cambiaría a días menos lluviosos seguidos de días aún menos lluviosos, representando un aspecto suave. Además, se relacionó esto con la precipitación media anual, en la cual se puede ver cómo las zonas más secas del país, las menos lluviosas, se relacionan con un exponente de Hurst por debajo del promedio. Además, para las zonas más lluviosas del país, se relacionan con un exponente de Hurst por encima del promedio. Sin embargo, en las zonas intermedias no existe un comportamiento claramente significativo. Pero en las zonas más extremas esta norma parece cumplirse. Y por último se llega al último análisis, que es el multifractal, y se realizará un estudio similar, esta vez con el ancho del espectro multifractal, en el cual se realizó de nuevo un mapa de color con el cálculo del ancho en cada provincia española, con el cual se puede hacer una distinción entre la zona norte del país junto a las Baleares respecto a la zona sur junto a las Canarias. En esta zona sur se identifica con un índice multifractal mayor que la zona norte. Además, se relacionó con la precipitación media por estaciones, en la cual se puede ver como la zona sur tiene una precipitación más irregular, también debido a la mayor presencia de sequías, mientras que en la zona norte esta precipitación es más regular, más uniforme. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que habrá mayor multifractalidad cuanto mayor sea la variabilidad de la precipitación en la zona. Y con esto se termina esta presentación y sin más añadir el análisis fractal como una herramienta útil para describir y comprender la naturaleza del comportamiento de una variable, como en este caso ha sido la precipitación.